Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Elías Gutiérrez, asesor jurídico e inmobiliario, y nuevamente me acompaña mi amigo y colega José Ramírez Rojas. ¿Cómo estás, José? Hola Elías, yo muy feliz de poder compartir contigo este espacio y estoy muy emocionado, como que ya quiero contar a lo que venimos, que es algo muy puntual, un caso muy puntual. Muy puntual, muy específico y muy reciente. Es una jurisprudencia de muy reciente data. Estamos hablando de un análisis que hicimos, un análisis de sentencia, que corresponde a un fallo de casación. Es decir, fue un recurso de casación intentado ante la Corte Suprema, eh, todo a raíz de un juicio de arrendamiento. Todo parte en la primera instancia del año 2018, luego hay una sentencia de la Corte de Apelaciones, porque se abre un recurso de apelación, y finalmente el recurso de casación se dicta con fecha 31 de enero de 2022. Es decir, es un proceso muy largo de 3 años de infracción en litigio y finaliza este año. ¿Qué podríamos contar acerca del caso propiamente tal, José? Bueno, el caso, vamos a la primera instancia. Primera instancia, sede civil, San Miguel. Esa era La jurisdicción. la jurisdicción. Entonces, la actora tiene una pretensión respecto a su contraparte diciendo que necesitaba la restitución del bien inmueble. La actora lo que invoca es su derecho de dominio en contra de unos arrendatarios que estaban en su bien inmueble. Lo particular es que estos arrendatarios, que se daban por tal, porque tenían un contrato, nunca celebraron un acto contrato con la actual dueña, sino que celebraron con el antiguo dueño. Y lo que sucede es que la actora recibe este bien, adquiere el dominio por medio de una dación en pago del antiguo dueño y ella no está obligada a respetar este arriendo. Exacto, exacto. Venía esta persona, quien intenta la acción, se hizo el dominio de este inmueble a través de una dación en pago, como tú bien señalabas, y bueno, esta propiedad venía ya con inquilinos, tenía estos arrendatarios, y luego fue un problema sacarlo. Fue un problema sacarlo y que al final derivó en este litigio de 3 años de infracción. ¿Y por qué fue tan complicado sacarlo? ¿Cuál fue la problemática en este caso? La verdad que el problema se agrandó, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esta actora, con sus documentos, con escrituras públicas, con instrumentos de servicios públicos, mostró que era propietaria. Demostró con estos antecedentes que sí podía ejercer su acción y que además tenía esta causal que es la extinción del derecho del arrendador. ¿Qué sucedió con esta contraparte? Bueno, se defendió y tenía un contrato. Entonces, sus pretensiones era que se respetase el contrato porque son arrendatarios. ¿Y qué fue lo particular? Es que este contrato tenía la numeración del 5616B, por lo tanto, decía que ellos no tenían ningún problema con la numeración de la actora, que está invocando la numeración 5616. Claro. ¿Y qué sucede? Por favor, dime qué pasa con esto. Bueno, por si no quedó claro, habían dos partes del litigio respecto a un mismo inmueble. Una, la parte que intenta la acción, dice ser el dueño del inmueble, como efectivamente lo es. Lo puedo acreditar a través de documentos públicos, eh, instrumentos públicos que en cualquier otra circunstancia hacen plena prueba. Eso es lo llamativo del caso. Mientras que la parte demandada, los inquilinos, decían que en el fondo ellos no iban no tenían un problema de litigio en realidad, porque ellos no estaban contratando un arrendamiento en esa numeración, sino que era otro inmueble que tenía la numeración 5616B. Es decir, la primera instancia se rechazó la demanda precisamente por estimar que existían dos objetos distintos y en el fondo no existiría disputa. Al abrirse la segunda instancia a través del recurso de apelación, lo que hace la Corte de Apelaciones de San Miguel es ratificar esta demanda, perdón, este fallo.
es ratificar esta sentencia. La ratifica diciendo que en el fondo, estimando, mejor dicho, estimando de que la sola mención de dos propiedades distintas como que asume o presume que con el solo hecho de mencionar esta otra numeración 5616b entonces existe. Y eso fue lo que la parte recurrente estimó que estaba dictando un fallo con errores de ley, errores de derecho. Y por eso es que interpone este recurso de casación. El recurso de casación que puede ser en la forma y en el fondo. Y bueno, intenta ambas acciones, el recurso de casación en la forma y en el fondo, siendo desestimado el recurso de casación en la forma y dándole sí cabida a lo que es el recurso de casación en el fondo, lo cual se trasunta en que la Corte Suprema anula la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictando también una sentencia de reemplazo. ¿Qué podríamos decir respecto a la sentencia de reemplazo? Uf, imagínate, llegar a esta instancia para que la Corte le dé el favor a la pretensión de la recurrente en este caso. ¿Por qué? Porque efectivamente era un solo inmueble, no habían dos inmuebles y tuvimos que llegar a la Corte Suprema para que recién se diese cuenta que el actor había cumplido la pretensión. ¿Por qué? Porque ella efectivamente tenía derechos sobre sobre el inmueble. Segundo, no tenía la obligación de respetar el arriendo. ¿Por qué? Porque esto está celebrado por escritura privada y no pública. Y sabemos que la ley te exige que para que una persona que adquiera un bien por medio de un título oneroso respete el arriendo, este arriendo debe constar en una escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces. Inclusive hasta sus acreedores hipotecarios deben respetar ese arriendo. Pero estas son las condiciones que establece la ley. Y también lo que llama la atención y que encontramos que es súper legítimo es que no se falla y no se condena en costa a los arrendatarios porque era legítimo también su derecho que tenían. Exacto, es importante consignar aquello, que no fueron condenados en costa porque al existir una acción temeraria, es decir, cuando una persona demanda a otra en forma injustificada, por ejemplo, y pone en marcha todo el aparato jurisdiccional, de forma injustificada, bueno, a esa persona se le condena en costas, a modo de castigo. Y si una persona también es demandada y es completamente vencida, también se le condena en costas, generalmente. Pero en este caso no se condenó en costas porque efectivamente estas personas tenían algún tipo de pretensión que podrían hacer valer en juicio. Pero más aún, lo que habilita a que la Suprema haya aceptado, mejor dicho, este recurso de casación en el fondo es que se arribó a la convicción de que la Corte de Apelaciones de San Miguel no había valorado las pruebas según las reglas de la sana crítica, que es un imperativo legal que está en la regla especial aplicable al caso concreto, que es la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predios urbanos, que dice cómo debe ser valorada la prueba y que es a través del sistema de la sana crítica, que en el fondo no es otra cosa que las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Ay, Elías, qué complicado esto. O sea, 3 años de litigio para la restitución del inmueble. ¿Qué podríamos haber hecho para evitar todas estas cosas que la actora lamentablemente tuvo que sufrir? Sin duda que se puede haber evitado, sin duda. Hay una frase que siempre la dice el maestro Salvador Macluf, a quien aprovecho de mandar un gran saludo, que es que contratar es prever. Contratar es prever. Si hubiese habido una buena contratación, esto se puede haber evitado. ¿Y a qué nos referimos con una buena contratación? El contrato de arrendamiento nosotros sabemos que no es necesario para su existencia el hecho de que conste por escrito. Es decir, al existir el consentimiento entre ambas partes, arrendador y arrendatario, en cuanto a una cosa y un precio, ahí nace a la vida del derecho este contrato de tracto sucesivo que es el contrato de arrendamiento. No es necesario escriturarlo para que nazca, pero siempre va a ser recomendable escriturarlo. Y como tú bien señalabas, no son las mismas reglas las que rigen en las escrituras privadas que en las escrituras públicas, y por eso siempre va a ser recomendable ir por el mejor derecho. Así que ya llegando a este final,
Agradecido nuevamente poder conversar contigo. Bueno, estas dudas, conclusiones lo vimos por un problema jurídico que ha tenido esta relevancia propiamente tal, pero para esto es la jurisprudencia, para marcar un antecedente, entender qué debemos y cómo debemos hacerlo y qué no hay que hacer derechamente. Totalmente. De partida, siempre la recomendación va a ser contar con una asesoría especializada en materia inmobiliaria. Como decimos, esto es algo que se puede haber evitado a tal punto de que llegamos al extremo de estos casos de manual que a veces llamamos, que son esos casos que alguien dice, bueno, ¿y qué hubiese pasado si el contrato hubiese tenido una letra distinta? Bueno, eso fue lo que pasó en este caso. En este caso había un inmueble que tenía asignada la numeración predial de 5616 y en el contrato de arrendamiento, en cambio, decía 5616B, y todo eso generó una confusión en cuanto al objeto que al final terminó en un litigio de 3 años de infracción y con todo lo que ello implica. Exacto, por eso es importante saber con quién contrato, qué estoy contratando y el alcance que queremos. O sea, aquí hubo un alcance tal que esperamos 3 años. Así que, por lo mismo, avancemos en esta área, sigamos estudiando, sigamos analizando para no cometer los mismos errores. Exactamente. Y siempre, bueno, la recomendación también, además de asesorarse con especialistas, es que nos sigan, que compartan, que nos hagan llegar sus dudas. Si a usted le interesa el derecho a registrar inmobiliario, si usted tiene algún tipo de necesidad inmobiliaria, háblenos y en la medida de nuestras posibilidades le vamos a responder. Un fraternal abrazo. Y de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias y estaremos prontamente con una nueva cápsula. Hasta luego. Chao, chao.